Muy buenos días a todos. En breves momentos daremos inicio al evento. Les agradeceremos tomar su respectivo asiento y colocar sus teléfonos celulares en silencio para evitar interferencias. En el contexto dinámico y evolutivo de la sociedad contemporánea, la realización de una perspectiva de la educación superior en El Salvador emerge como una necesidad imperativa y estratégica. La educación superior desempeña un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico de un país, actuando como el promotor impulsor de la innovación, la competitividad y la formación de recursos humanos capacitados. Bienvenidas distinguidas autoridades de gobierno en el área de educación, autoridades universitarias, docentes, investigadores, distinguidos invitados especiales que nos acompañan. Tengan todos muy buenos días. Un saludo también especial a todas las personas que siguen la transmisión en vivo desde los canales oficiales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Esta mañana, nuestra universidad,
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y su Dirección Nacional de Educación Superior presentan los resultados de la investigación Prospectivas de la Educación Superior en El Salvador. La investigación está enfocada en realizar una prospectiva de la educación superior en El Salvador y trabajó bajo los objetivos siguientes: la pertinencia de la oferta académica frente a los cambios sociales actuales, el modelo de gestión institucional de la educación superior y su vinculación social para el desarrollo de un país. Para continuar con el programa, invitamos al podio al doctor Cristian Aparicio, director nacional de Educación Superior. Muchísimas gracias. Respetables autoridades académicas de esta universidad, de esta casa de estudio, profesores, investigadores, equipo de la Dirección Nacional de Educación Superior, rectores y autoridades académicas de otras universidades que nos acompañan, medios de comunicación, tengan todos muy buenos días. Primero decirles de que esta es la primera entrega de una serie de 6 investigaciones que hace poco más de entre 18 meses y 2 años les pedimos a 6 universidades que nos desarrollaran. ¿Y por qué? El próximo año nos hemos planteado hacer la revisión en conjunto, todo el sistema de la Política Nacional de Educación Superior. La política la lanzamos en el 2021, 2026 cumple 5 años y es necesario hacer una revisión, por supuesto, de cuáles son los desafíos, cuáles serán, digamos, las nuevas metas, los nuevos retos, qué conocemos, qué no conocemos, de qué vamos a hacer prospectiva, de qué vamos a hacer proyección sobre la educación superior y plasmar esa visión en la política, pero lo queríamos hacer partiendo de datos, de información que tuviera la rigurosidad científica académica para tomar decisiones y no tomar decisiones sobre una revisión de política a partir de percepción. Nosotros llevamos nuestros indicadores, una línea base, pero también queríamos tener alguna información con la que no hemos contado en la Dirección de Educación Superior. Los desafíos del futuro o la prospectiva que queremos desarrollar, la diferencia todos lo sabemos, pero lo quisiera aclarar, entre hacer prospectiva o hacer proyección, es que hacer proyección es lo que de todas formas va a pasar, ¿verdad? Si yo tengo un restaurante, para definir cuántas pupusas voy a vender el 10 de mayo, no me voy a revisar cuántas vendí el Día del Padre, ¿verdad? Voy a revisar cuántas vendí el Día de la Madre el año pasado. Y entonces hago una proyección y capaz que le subo un 5 o 10% más a la materia prima para más o menos salir bien. Pero si quiero hacer una prospectiva de las pupusas, entonces lo que voy a hacer es que voy a mandar un mensaje, voy a hacer promociones, voy a poner música en vivo, voy a contactar y garantizar de que ocurra y voy a provocar que un público determinado a una hora determinada, bajo condiciones determinadas, lleguen. Esa es la diferencia en un ejemplo un poco burdo, ¿verdad? Pero hacer prospectiva es cuando uno provoca que algo suceda en el futuro, a partir de lo que contamos, de lo que tenemos y de la voluntad con la que contamos. Entonces, ¿cómo hacer prospectiva de la educación superior? Una de las preguntas que nos hacíamos es, ¿cuáles son las carreras que seguirán vigentes? ¿Cuáles son las que sinceramente ya no necesitamos o ya no se van a necesitar? O deben de cambiar, o se deben de fortalecer, o debe de modificarse el formato, ¿verdad? ¿Qué necesitamos de los profesores? ¿Cuáles son los profesores del futuro? Yo hoy en la mañana justo estaba diciendo que en la medida que los profesores, ¿verdad? Que también les debemos de cambiar un poquito el chip, en la medida que los profesores sigan enseñando lo que saben, seguiremos limitando el aprendizaje, porque lo que saben no es suficiente, lo que sabemos no es suficiente. Y entonces, si solo eso enseñamos, vamos a limitar el aprendizaje. ¿Qué necesitamos enseñar a los jóvenes? A que investiguen, a que sean autodidactas, a que provoquen sistemas estructurados de investigación, de autoestudio, a que lean, a que duden de manera sistemática, ¿verdad? Que pongan en duda, que se pregunten, que se cuestionen. Y algunas de las carreras, por ejemplo, del futuro,
que hemos identificado, que seguramente las vamos a ampliar más en esta investigación, están siempre vinculadas a los grandes desafíos de la educación superior. Primero, a la construcción de comunidades con propósito. Y las comunidades con propósito se generan con agentes de cambio. Los agentes de cambio tienen la particularidad que tienen un horizonte amplio, desde la psicología, la antropología, la sociología. Por lo tanto, la salud mental es importante para el futuro. La salud en general es importante para el futuro. Las nuevas tecnologías en salud son un desafío para el futuro. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer prospectiva de eso? Diciéndole a las universidades qué carreras deberían de formar. Aquí está la Evangélica, que hace como un año yo les pedí que hicieran unas especialidades médicas, que además eran carísimas. Y me hicieron caso, ya están, ya las van a lanzar. Y probablemente no van a recuperar eso a saber en cuánto tiempo, pero El Salvador va a tener 2 especialidades que no tenía, que no les digo cuáles porque yo creo que va a ser sorpresa el lanzamiento, ¿verdad? Que no tenía. Y entonces el ITCA, por ahí a Carlos, ¿qué se hizo Carlos? Allá está. Cuando decidimos lanzar la carrera de electromovilidad, que le llamábamos mecánicos del futuro, ¿saben cuántos empleos habían para el perfil de mecánicos del futuro en El Salvador? ¿Cuántos empleos? Ni uno. Y queríamos por lo menos 50 estudiantes que estudiaran, válgala, que se inscribieran a la carrera. Y yo recuerdo que alguien de mi equipo me dijo, mejor pongamos 25, no vaya a ser que no lleguemos a los 50. Yo le dije, no hombre, pongamos 50. ¿Cuántos tuvimos, Carlito? 234, 400. Estudiando electromovilidad. Eso es hacer prospectiva, porque hacer proyección era, bueno, ¿cuántos mecánicos vamos a tener el próximo año? Pero ¿cuántos mecánicos del futuro que van a estar estudiando electromovilidad? Que ya ni son mecánicos, ¿verdad? Son informáticos, son mecatrónicos, son robóticos, ven otras cosas, y los carros eléctricos ya no son carros tradicionales, ¿verdad? Hoy en la mañana alguien me preguntaba que iban a hacer una investigación para saber qué intereses tenían los adultos mayores, que a mí no me gusta ese concepto, pero así me lo preguntaron, para poder estudiar en la universidad. Yo les dije, miren, si es que el problema es que no saben, no sabemos, es que ahí estamos sesgando la pregunta. Lo que tenemos que ir a investigar es cómo los vamos a motivar, qué les va a motivar a estudiar, cómo les vamos a decir, miren, si estudian van a mejorar su calidad de vida. Henry Ford dijo, si yo hubiese preguntado qué quería la gente, hubieran pedido una carreta con mejores ruedas o la silla más cómoda, nunca me hubieran pedido un vehículo automotor, ¿verdad? Entonces, si nosotros nosotros cometemos un grave error cuando hacemos investigaciones, que nos vamos a preguntar asumiendo que la gente sabe, si es que no sabemos. ¿Y cuál es la mejor manera de formular algo? Lo más abierto posible. Para lo que no sabemos, irlo a investigar, contrastarlo, compararlo con lo que está haciendo el mundo. ¿Qué está haciendo el mundo? ¿Qué están enseñando en otras partes? En Singapur, que a mí me encanta ponerlo de ejemplo, dijeron, ¿cómo le enseñamos a nuestros adultos mayores? Que no me gusta esa palabra, repito. Yo me voy a inventar algo para los de adultos mayores, no me gusta. Hicieron sistemas autoorganizados de investigación, y entonces el facilitador, que no es un profesor, nunca les enseña nada. Solo se reúnen todos los días personas de 60, 70, 80, 90 años, hacen grupo y les dicen, miren, ¿se acuerdan que en tercer grado vimos que era la dermis y la epidermis? Váyanse a investigar de qué se trata y investiguen este tema. Regresan los señores, los abuelitos, las abuelitas, ¿verdad? Y entonces llevan sus carteles, llevan sus exposiciones y ahí construyen conceptos. Y entonces fue una forma de enseñarle a los adultos. Fue una de las pláticas que tuvimos este día. ¿Cuáles son el Ministerio de Educación, ojo, cuáles son algunas de las carreras que ya decidimos que vamos a gestionar subvenciones, becas, facilitar algunos accesos, dar algunos incentivos, por ejemplo, a los jóvenes o a los adultos o a quien sea que estudie ciencia de datos? Es importantísimo para nosotros. Ingeniería en inteligencia artificial y robótica. Ojo, que yo le voy a dar el premio a la excelencia a la primera universidad, anótenlo, que diseñe la primera ingeniería en programación de habilidades humanas a la inteligencia artificial.
¿ok? Es urgente una ingeniería en programación de habilidades humanas a la inteligencia artificial. ¿Y qué deben de saber programar? Ética artificial, empatía, razonamiento crítico, orientación. Si es que si yo le tomo una foto, un cipote le tomo una foto al examen y le dice, respondeme este examen, y la inteligencia artificial sabe que dice examen tal, el logo de la universidad y todo, como mínimo le debería responder, ¿estás seguro que querés y que te parece ético esto, verdad? Y te parece correcto, no quisieras que vayamos haciéndote preguntas, te voy orientando, algo pues, pero, ¿verdad? Entonces la inteligencia artificial debería de tener un razonamiento ético, ya lo están diseñando, ya hay carreras de ética para la inteligencia artificial. ¿Qué modelo de ética se necesita? Si es un utilitarismo pleno, pragmático, o si es un modelo de ética que está más vinculado a la comunidad, al bienestar humano, o a qué, ¿verdad? ¿A qué va a responder? Ese es otro debate que en su momento lo vamos a vivir. La ciberseguridad, por supuesto, el desarrollo de software y aplicaciones, la ingeniería en realidad aumentada o realidad virtual. En el área de la salud, la biotecnología, las terapias alternativas y salud integrativa, la psicología con enfoque digital, el tema de la salud mental que es importantísimo. La gestión de la salud pública. La academia debemos de responder de manera eficiente, vuelvo y repito, a los desafíos de salud pública. Y todos decimos, sí, es que puede venir otra pandemia, es que ya tenemos una pandemia. Varias, y no nos hemos hecho conscientes quizás de ella. La de salud mental, el nivel de ansiedad que anda todo el mundo, ¿verdad? La gente que está muriendo por el azúcar, por el cortisol, por la ansiedad, por la depresión, y todos decimos, no hombre, si antes el que andaba deprimido una buena, y se le quitaba, ¿verdad? Sin chaseada, le daban, ya no andaba deprimido. Y que el bullying, y entonces tratamos de minimizar, pero es una pandemia generalizada, la tristeza. Fíjense, se ve un poco melodramático, pero es una pandemia generalizada, la tristeza, la frustración social, el irrespeto, la ausencia de empatía. Ahí vemos gente pateando señoras por subirse a un bus, solo porque quieren ahorrarse o ir sentados o ahorrarse lo del pasaje. Siempre he dicho que la mejor definición de maldad que he leído es de un psiquiatra que estuvo en el Holocausto, que decía que era la ausencia de empatía y el exceso de indiferencia. Si no abordamos eso desde la academia, ¿verdad? Si no hacemos prospectiva que nuestras comunidades de docentes, de estudiantes, de personal administrativo, en lugar de ser organizaciones, se constituyen en comunidades con propósito, dejemos de transitar. Si es que el desafío de las universidades no solo es académico, es organizacional, es estructural. No podemos seguir siendo organizaciones que gradúan. Nos debemos de convertir en comunidades con propósito. Y una comunidad con propósito, ¿de qué se trata? De que la prioridad es el interés común. Es innoble pensar solo en intereses individuales. Entonces las comunidades con propósitos, las comunidades académicas con propósitos, ¿cuáles son de la perspectiva que deberían de desarrollar? Primero, no permitir que sus estudiantes pasen más de 5 años sin actualizarse. Es que un psicólogo que pasa 10 años sin leer nada, sin actualizarse, sin ver las tendencias, sin ir a conferencias, sin estar en formación continua, sin sacar una maestría, sin investigar de neurociencia, sin investigar sobre los nuevos paradigmas de la psicología, las tendencias, los movimientos, los autores que hay de nuevo en su área de conocimiento, entonces en 10 años yo no sé si voy a sentirme tan cómodo ir a una terapia con él, ¿verdad? Entonces una comunidad académica con propósito estará permanentemente dándole formación continua, habilidades para la vida, microcredenciales, dice el TEC, pero yo le digo certificación de competencias, porque se oye con más fuerza, más bonito y más vendible. Yo pago más por una certificación de competencia que por una microcredencial, me suena chiquito, ¿verdad? Así que va a ser lo mismo, pero lo vamos a vender distinto en El Salvador. Entonces,
La educación virtual y el diseño instruccional. Ayer me enseñaron cómo les enseñan a los niños en Israel a través de una plataforma espectacular. ¿Quién la vio de mi equipo? Joel, Wendy, que entonces entran en primer grado, entran a química, comienzan a combinar colores y van pasando los años y yo puedo acceder a las fórmulas que aprendí en primer grado, lleva una memoria el sistema y puede ser de arte, de matemática, de química, de física, de lenguaje, de cualquier tema. Y entonces ahí van en un sistema desarrollando y entonces uno puede regresar a su propio drive y verse hacia atrás, como cuando uno lee un artículo de hace 10 años. Yo a veces me leo cosas que escribí hace 10 años, yo digo, uy, qué feo, no me gusta cómo escribí hace 10 años. Entonces uno puede hacerse retroalimentación. Comunicación digital y narrativa, necesitamos filosofía aplicada, ética de la tecnología, necesitamos carreras vinculadas a la ética, es que es urgente. No podemos continuar sin un marco ético global. Los países ya están en conflicto, la democracia está en conflicto a nivel mundial, la institucionalidad democrática, los organismos bilaterales, los multilaterales, las Naciones Unidas, todo el mundo está en crisis. ¿Por qué? Porque no hay una coherencia, no hay una realidad intersubjetiva que nos dictamine cuál es el nuevo modelo ético de la humanidad. No estamos preparados para decir, sí, es que tenemos que incidir en mejorar el clima, en el medio ambiente. Hay países que no están preparados para esa discusión. No es que no podemos intervenir en estos conflictos porque este país tiene derecho a veto. Y entonces, ¿dónde está la justicia, la equidad, la proporcionalidad? Es que no podemos intervenir en este país porque está volando todos sus árboles y tienen derecho a quitar todos los árboles, ¿verdad? Porque tienen derecho a la economía y no sé qué. No hay una ética global. ¿Y dónde se construyen los valores? En la casa, ¿verdad? Sí, también en la casa. Y entonces, ¿quién debería ser responsable de formar a quienes forman en la casa? El Estado y la academia. Hay una licenciatura que estamos promoviendo con la PGR que se llama, voy a decir más o menos, licenciatura en integración de la familia. Y la forma, digamos, el perfil de salida que van a tener es que van a organizar, por ejemplo, en las escuelas para padres o en las actividades que tiene la PGR o la Fiscalía y otras instituciones, porque en El Salvador tenemos un problema estructural, por ejemplo, con la familia. ¿Cuántas familias desintegradas? ¿Cuántos hijos sin padres? ¿Cuántos niños abandonados? ¿Cuántos niños maltratados, malnutridos? Y malnutridos es o que no comen bien o que comen mucho. Eso pues una malnutrición. ¿Y están preparados los papás para esta discusión? Yo creo que primero debemos de sensibilizarlo. ¿Y cómo lo sensibilizamos? Haciendo una prospectiva del tipo de profesionales que vamos a formar que puedan intervenir de manera eficiente en estas familias. ¿Cuál es la otra gran área? La energía. Una vez podamos tener un consenso ético, debemos de apostarle a la energía, las energías renovables, la ingeniería ambiental, la gestión de ciudades inteligentes. Fuimos a China, quiero ver, aquí veo uno, ¿quién más fuimos a China? 2, 3. Y vimos, por ejemplo, cómo funciona todo el desarrollo de la industria de energía nuclear. Debemos apostarle, y son como 20 carreras vinculadas. Yo pensé que solo eran ingenieros en energía nuclear, pero hay técnicos, hay informáticos, hay mecánicos, químicos, toda una industria en torno a la ingeniería nuclear y otras. El Salvador ha dado unos grandes pasos en energía fotovoltaica, por ejemplo. Pero la academia debemos apostarle a mejorar y optimizar nuestra energía. ¿Qué pasa si mejoramos y bajamos el costo de la energía? Pues se mejora toda la infraestructura tecnológica, ¿verdad? Vamos a poder tener los edificios para guardar los ordenadores y tenerlos a 16 grados que pide Google para poder tener ahí el servicio de nube. Pero ahorita es muy caro.
Y lo último, la dirección el próximo año le va a apostar mucho, bueno, todo el sistema, a propiciar la cultura empresarial. Es importante, cómo se dicen las cosas es muy importante. Yo ya no dejo que la gente diga, los emprendedores, seamos empresarios. Sí, pero es que primero se emprende, empresarios. ¿Ya? Cultura empresarial. Porque es que lo de emprendedores suena a que se resuelve con la feria que hacen algunas universidades no presentes, en donde ponen a los muchachos a vender gelatina de color, que la charamusca con no sé qué, y las pupusas celestes. Eso no es emprendimiento. Bueno, quizás sí es emprendimiento, pero no es cultura empresarial. ¿Cuál es el core business que deberíamos de propiciar en esto? El mercado del conocimiento, las patentes, el diseño industrial, la economía naranja, el mercado del conocimiento, la propiedad intelectual, la innovación, las startups. ¿Cuál va a ser nuestra siguiente, cómo se llaman las startups destacadas? Unicornios. ¿Cuál va a ser nuestro siguiente unicornio? Entonces, debemos de apostarle mucho a tener una cultura empresarial y llamarle tal cual, cultura empresarial. A nuestros artistas les dicen artesanos, entonces no permitamos que a nuestros emprendedores, que a nuestros empresarios les digan emprendedores, cultura empresarial. Y ya no la charamusca al revés y el chocobanano de dos colores, sino que startup y economía del conocimiento. Así que yo quiero agradecer profundamente al señor rector, al señor presidente, vicepresidente de la universidad, al equipo de investigadores. Gracias, estos esfuerzos son institucionales, son maratónicos, son costosos y son muy valiosos además, y lo vamos a tomar con toda, digamos, el esmero que se requiere para revisarla y para incorporar esta visión que ustedes nos van a presentar este día a la próxima actualización de la Política Nacional de Educación Superior. Muchas gracias. Bueno, así agradecemos las palabras del doctor Cristian Aparicio, director nacional de Educación Superior. Hay que destacar que la investigación tuvo como objetivo anticipar escenarios futuros del sistema de educación superior del país. Se realizó un análisis integral de la oferta académica, las tendencias económicas y las demandas del mercado laboral. Se aplicó una metodología mixta con encuestas a estudiantes, revisión documental y consultas a expertos. El estudio identificó desafíos estructurales, oportunidades emergentes y posibles rutas de transformación. Finalmente, se propusieron recomendaciones estratégicas para alinear la educación superior con las necesidades del desarrollo nacional. Para continuar con el programa, invitamos que nos acompañe al podio al señor rector de la Universidad Tecnológica de El Salvador, doctor Nelson Zárate, quien dará un mensaje en nombre de la universidad. Muchas gracias. Bueno, es sumamente interesante escuchar al señor director de Educación Superior plantearnos todas estas inquietudes, iniciativas. Y les voy a contar una historia de 1981. Ya existía la Dirección Nacional de Educación Superior y dice Universidad Tecnológica, queremos servir la carrera de mercadotecnia. Y nos dicen en el Ministerio de Educación, no, porque no tenemos ninguna otra universidad que sirva la carrera de mercadotecnia. Y después dijimos, queremos servir ingeniería en sistemas y computación. En 1981, no, porque no tenemos con quién evaluar el contenido del plan de estudios. Bueno, paguemos un asesor, busquemos algún intermediario, alguien que nos ayude, ¿verdad? Entonces, siempre hemos existido instituciones de educación superior, les cuento el ejemplo que yo como Universidad Tecnológica vivimos, siempre las universidades hemos buscado algunos de esos espacios. Algunas veces, que no es el caso de ahora, la organización que está al frente de la educación superior tal vez no tiene ese mismo ritmo. Yo siento que el doctor Aparicio
está como en 10 veces el ritmo que tenemos nosotros. Y eso es bueno porque nos da un espacio muy amplio y un campo realmente diversificado en lo que se puede trabajar. La parte que más me gusta es que nos queremos meter a la tecnología, pero la tecnología per se, no con la filosofía, no con la ética, no con la parte social, humana de la tecnología, sino que ahorita lo que queremos hacer es pagar los $20 por el ChatGPT, preguntarle cualquier cosa y que sea una herramienta, ¿verdad? ¿Y cuál es esa relación? Un día estábamos en una reunión, en un grupo privado, y alguien le preguntó a alguien de la universidad que sabe de inteligencia artificial y le dice, ¿y Dios qué piensa de la inteligencia artificial? No le voy a contestar qué fue lo que dijo, ¿verdad? Pero es indudable de que la parte humana del uso de la inteligencia artificial debe de considerarse, porque si no dejaríamos de pensar, sentir, organizarnos y seríamos demasiado dependientes de esa situación. Sobre la investigación, nuestra vicerrectora entrará en la parte específica. Yo solo quiero mencionarles que no es fácil sentarse con el sector empresarial, ¿verdad? Y no es fácil en el sentido que muchas veces el sector empresarial, y es lógico, su pensamiento está en la formación técnica, de contenido, pero no en la formación de criterio, de desarrollo profesional. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio entre las diferentes partes y de lo que se requiere. Y quiero ir cerrando con una frase que se decía hace mucho tiempo, que las dos instituciones que más se tardaban en cambiar eran la iglesia y las universidades. Y casualmente ahorita están en un cónclave, ¿verdad? Para que tengamos una idea, ¿verdad? En cambio, las universidades se están moviendo a un ritmo sumamente diferente. Nosotros estamos en un proceso de planificación, estamos por enviar aproximadamente 10, 12 carreras nuevas al Ministerio de Educación. Le queremos decir con el ánimo que nos presentó ahora el señor director, mire, las queremos servir en el 01 del próximo año, ¿verdad? Y ya se me quedó viendo la doctora, ¿cómo me dijo? Entonces, la realidad, entender, servir, comprender, pero lo importante es saber hacer bien las cosas, porque no estamos vendiendo un pantalón ni una camisa, estamos vendiendo un sueño. Y voy a volver a 1981, cuando yo llegué a esta universidad. La edad promedio de los alumnos en 1981 era 29 años, 29 años. Y ahora vienen criaturas que acaban de cumplir 16. Que algunas veces nos preguntan que cuál es la lista de útiles que deben de traer a la universidad. O sea, ese tipo de cambio. Hemos vivido tiempos en los que los padres les han dicho, no hijo, la carrera que a usted le conviene estudiar es esta, porque con esta va a ganar más dinero. Y pasan los estudiantes 1, 2 años frustrándose porque sus competencias o sus habilidades no son para eso. ¿Ya? O sea, son diversas las variables. Algunas se han superado, otras todavía no. Pero vendrán nuevas variables porque la rapidez con la que se dan los cambios y la demanda del sector profesional es con mayor frecuencia. Nosotros fue en diciembre del 2023 que firmamos este convenio con el señor Director Nacional de Educación Superior. Quiero decir nuevamente de que la política de educación superior y toda la apertura que se ha tenido en los más de 40 años que tengo yo de trabajar en esta universidad, no hemos visto ese nivel de apertura ni de disposición, sobre todo con la empatía de que es importante. Vivimos una crisis en el 2020
que si no hubiéramos tenido una dirección de educación superior que conociera y que entendiera las características de los estudiantes, no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? No sé si hubiéramos tenido que cerrar las universidades sin que nadie llegara a clases durante a saber cuántos meses y después retomar el proceso, pero no fue así. Y algunos creímos que el 2020 nos había cambiado la vida en una metodología, en una área. No, 2020 nos cambió la vida en todo, ¿verdad? En una nueva actitud. Y eso van a tener la oportunidad esta mañana de conocerlo a través de las personas que hacen la investigación. Así es que muchas gracias a todos y bienvenidos a la Universidad Tecnológica. Bien, así agradecemos las palabras de nuestro señor rector, doctor Nelson Zárate. Ahora tendremos las palabras de la doctora Noris Isabel López Guevara, vicerrectora de Investigación y Proyección Social, a quien le pedimos que nos acompañe al podio. Doctor Cristian Aparicio, Director Nacional de Educación Superior. Licenciado José Mauricio Lousel Funes, Presidente UTEC. Licenciado Carlos Reinaldo López Nuila, Vicepresidente de UTEC. Ingeniero Nelson Zárate, Rector de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Rectores y representantes de universidades que nos acompañan. Doctora Camila Calles Minero, Directora de Investigaciones. Equipo investigador, licenciado Saúl Campos, licenciado David Quintana, doctora Carla Martínez, licenciada Claudia Rodríguez, equipo de la Dirección Nacional de Educación Superior, colegas UTEC, invitados. Sean bienvenidos a la Universidad Tecnológica de El Salvador en ocasión de la presentación de los resultados del estudio denominado Prospectiva de la Educación Superior de El Salvador. Este es un esfuerzo desarrollado por nuestra Casa de Estudios a raíz de solicitud que nos hizo la Dirección Nacional de Educación Superior en el año 2023. Para ello, se designó un equipo multidisciplinario de trabajo y se asignaron los fondos propios para su realización, así como otros recursos que hicieron posible que hoy estemos en este punto, es decir, ante la finalización de la investigación. Según el convenio firmado, los objetivos del estudio, además de establecer la cooperación interinstitucional para realizar la investigación, son: realizar un estudio prospectivo de la educación superior en El Salvador, identificando los escenarios alternativos a futuro que permitan considerar acciones basadas en información relevante bajo un enfoque de largo alcance para establecer el mejor modelo de gestión y de la oferta académica de educación superior. Identificar la pertinencia de la oferta académica del nivel superior frente a los cambios sociales actuales. Analizar el modelo de gestión institucional de las instituciones de educación superior y su vinculación social para el desarrollo del país. 4, recomendar innovaciones necesarias a implementar para que la educación superior responda a las nuevas demandas del desarrollo nacional e internacional. La investigación adoptó una metodología mixta utilizando elementos cualitativos y cuantitativos. Además, se aplicó el método COMPAS, una técnica utilizada en los estudios prospectivos para explorar las ventajas y desventajas de las políticas propuestas y organizar las evaluaciones divergentes. La investigación se desarrolló en 3 etapas, se obtuvo como un producto pertinente e innovador la creación de un tablero interactivo que refleja la oferta académica del país.
Se conocieron las tendencias económicas en El Salvador, la percepción de los estudiantes en cuanto a los planes de estudio que cursan, el desarrollo de habilidades y se contó con la opinión de expertos de diversos sectores. Gracias al método COMPAS se realizaron grupos focales y entrevistas, por lo que el trabajo desarrollado recoge las voces de los diferentes actores que componen el sistema educativo y su entorno. Todo este conjunto de informaciones y datos favoreció la creación de 4 escenarios y sus respectivas implicaciones. Algunas palabras clave del estudio para dar seguimiento son brecha tecnológica, inversión en investigación, vinculación, innovación, transformación curricular, cambios metodológicos, modelos híbridos, competencias técnicas especializadas, emprendimiento o empresarialidad, responsabilidad social, formación docente, entre otras. Por todo lo expresado anteriormente, no dudo en que podemos afirmar que esta investigación científica está muy bien sustentada, por lo que proporciona evidencias para la toma de decisiones. Es así como este día nos sentimos muy honrados de presentar a la comunidad educativa, al Estado salvadoreño y a la sociedad en general los resultados y hallazgos y con ello contribuir a marcar la ruta para un futuro inmediato. Agradecemos a la comunidad educativa nacional y actores del entorno de los sectores público y privado que contribuyeron con el estudio, fortaleciendo sus resultados. Agradecemos a la Dirección Nacional de Educación Superior por la confianza depositada en nuestra Casa de Estudios para el desarrollo de la investigación. Y para finalizar, es oportuno mencionar que la Política Nacional de Educación Superior cumplirá en el año 2026 5 años de vigencia, por lo que el trabajo que estamos presentando significa un insumo que permite identificar avances y retos, lo cual nos ayuda a señalar el camino aún pendiente de recorrer en términos de una educación superior de calidad. Felicitaciones al equipo investigador, muchas gracias a todos por honrarnos con su presencia. Bien, así agradecemos las palabras de la señora vicerrectora de Investigación y Proyección Social, doctora Noris Isabel López Guevara. Para continuar con el programa, dejaremos el desarrollo de la conferencia sobre los resultados de la investigación realizada por la Universidad Tecnológica de El Salvador en colaboración con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y su Dirección Nacional de Educación Superior. Prospectivas de la educación superior en El Salvador, a cargo de los investigadores responsables, maestro Saúl Enrique Campos Morán, doctorando en Innovación y Tecnologías Educativas, máster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa, máster en Gestión Medioambiental y licenciado en Antropología. Actualmente es investigador y docente de la Universidad Tecnológica. Maestro David Alberto Quintana Pérez, egresado del doctorado en Educación, maestría en Métodos y Técnicas de Investigación Social y licenciatura en Ciencias de la Educación. Actualmente también investigador y docente de nuestra Universidad Tecnológica. Doctora Carla Patricia Martínez de Ardón, doctora en Humanidades y Estudios Sociales de América Latina, maestría en Administración de Negocios, maestría en Docencia Universitaria, posgrado en Gestión y Tutorías de Aulas Virtuales y licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Computación. Actualmente se desempeña como directora curricular y docente de nuestra Universidad Tecnológica de El Salvador. Participaron también la maestra Claudia María Rodríguez, investigadora asociada, licenciado César Rodríguez y licenciada Elisa Urrutia, investigador e investigadora junior, también participaron en esta investigación. Dejamos al micrófono a
los investigadores para presentar los resultados de este importante estudio. Bueno, tengan muy buenos días, distinguidas autoridades que nos visitan del Ministerio de Educación, distinguidas autoridades también de nuestra universidad, compañeros docentes, investigadores, público general. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en esta mañana. Mi nombre es Saúl Campos y será un honor para mí abrir esta presentación de perspectiva de la educación superior en El Salvador. Recuerdo cuando nos reunimos para este proyecto, ya lo mencionan que se firmó en diciembre de 2023, luego fuimos a hacer una presentación con el doctor Aparicio de las generalidades de cómo concebíamos esta investigación y luego pues comenzamos ya a trabajar en ello. Recordaba yo, tal vez ustedes son de películas tanto como yo, la película de Los Vengadores, la última, cuando están peleando con el mero mero, el Thanos, el morado. Y uno de ellos, el Doctor Extraño, se queda, si seguimos así vamos a perder, ¿qué hacemos? Espérense, dice él, yo soy capaz de ver los diferentes futuros. Así que déjenme un ratito y voy a comenzar a ver los diferentes futuros que existen, a ver en cuál ganamos. Y todos peleando, aguantando, mientras el gigante está ahí pendiente. ¿Cómo va? Ya casi, ya casi. ¿Cómo va? Ya casi, ya casi. En el último momento dice, ya está. He revisado 14 millones de futuros. ¿Y ganamos en cuántos? En uno. ¿Y cómo hacemos? Ah, bueno, no les puedo decir porque si les digo, se arruina. Así que me van a confiar en lo que yo voy a hacer. En la realidad, no somos tan extremos, ¿verdad? No hay 14 millones de posibilidades en las cuales vamos a perder. Hay varias en las que podemos ganar siempre y cuando tomemos decisiones acertadas. Tomemos decisiones que vayan al bien común y muchas de las cuales ya estamos haciendo. Vamos, diría yo, en muchas instancias, en muchos elementos, por un camino que nos lleva hacia el futuro. Un futuro, sin embargo, que está lleno de desafíos, que tenemos que conocerlos, tenemos que entenderlos para poder sortearlos efectivamente. Entonces, me gustaría comenzar mencionando rápidamente el equipo investigador, como ya mencionaba la maestra de ceremonias. Tuve la oportunidad de ser el coordinador del equipo. También participó el maestro David Quintana, que es nuestro especialista en educación, la maestra Carla Martínez, especialista en currículo, la licenciada Claudia Rodríguez, economista, y los investigadores Junior César Rodríguez y Elisa Argueta, graduados también de esta casa de estudios. Esta investigación tuvo 5 componentes principales. Vamos a detallarlos en esta presentación. Vamos a iniciar con los objetivos y la metodología que se siguió. Luego vamos a ver cada uno de los momentos que se siguió en el desarrollo de la investigación. La primera es la revisión de literatura existente y el análisis contextual de la situación de la educación superior en El Salvador. Posteriormente, la parte de identificación de tendencias económicas, cómo está el panorama internacional y nacional en cuanto a nuestra producción, nuestra demanda laboral, etcétera, y cómo eso se contrasta con nuestra oferta académica actual. También trabajamos en un sondeo de percepción. Este sondeo se hizo a la comunidad académica nacional, estudiantes de diferentes universidades participaron y nos dieron su opinión en relación a la pertinencia que ellos creen de los currículos académicos de sus universidades respectivas, así también como qué tanto su plan de estudios se vincula con la realidad actual, así también como otra percepción de indicadores que la doctora Martínez va a explicar en su momento. Y finalmente, una parte de consulta con expertos y representantes de sectores. Hicimos grupos focales y entrevistas semiestructuradas con representantes del sector de innovación, sector productivo, sector gobierno académico, sector gobierno no académico y también con docentes y funcionarios de universidades en general también. Todo eso nos permitió construir una visión articulada de los 4 posibles escenarios que, de acuerdo a la metodología COMPAS que identificamos para el proyecto, cuál de ellos vamos a elegir. Entonces comenzamos con la pregunta de a qué futuro nos dirigimos. Y para esta primera parte voy a dejar a mi colega David, quien les va a hablar de esto. Nos veremos en un ratito.
Muy buenos días. Es un honor también ser parte de la presentación de estos resultados, unirme al saludo de bienvenida de parte de la Dirección Nacional de Educación Superior, las diferentes universidades y por supuesto a nuestra casa de estudios, en donde tenemos esta gran oportunidad de generar conocimiento científico a través del producto realizado, ¿no? Entonces, como todo proyecto de investigación hay que definir una ruta, ¿no? Y particularmente consideramos precisamente a partir de la intencionalidad de todos los actores involucrados es hacia dónde nos dirigimos en materia de educación superior. Entonces había que definir algunos puntos de partida. En particular, vemos al lado izquierdo un primer escenario altamente favorable con los términos, por ejemplo, inversión y vinculación extremadamente positivos, un escenario ideal de nuestra educación superior. Por el lado derecho superior, una baja inversión pero alta vinculación, podríamos considerar un escenario favorable también para la educación superior y siendo también bastante positivos, a pesar de ello, una baja inversión pero una alta vinculación, precisamente porque se consideraba la necesidad de la vinculación como un componente importante dentro de la oferta educativa que ofrece el sector universitario. Obviamente también hay un escenario pesimista o desfavorable, lo vemos al lado izquierdo inferior, una limitada vinculación en particular y también una limitada inversión. Entonces, el desarrollo del proyecto nos va a ir llevando poco a poco hacia la ubicación de uno de estos 4 escenarios, así que les hacemos la atenta invitación a que puedan llegar con nosotros al desenlace de uno de estos escenarios. Para ello entonces, como todo proyecto en particular, define un interés y veíamos metodológicamente hacer un análisis de elementos clave en el momento de priorizar el trabajo y era precisamente tendencias, oportunidades y desafíos que encontramos en los escenarios de educación superior a fin de precisamente tener una visión de hacia dónde vamos, ¿no? En materia de oferta educativa con la educación salvadoreña. Finalmente, ¿esto para qué? Para generar aporte en la medida que podamos contribuir a ese desarrollo nacional o ese desarrollo local, siendo más eficientes y pertinentes, ¿no? Aspectos importantes al momento de generar una propuesta en el escenario educativo salvadoreño. Para ello entonces dividimos este objetivo general en 4 dimensiones importantes. Vemos en una primera instancia identificar variables de carácter socioeconómico. La dimensión económica es fuerte en todo contexto de la vida cotidiana, la educación superior pues no constituye excepción alguna, entonces sin inversión es muy complicado no poder analizar una educación que tienda a generar pues mayores réditos. Por eso empezábamos en primera instancia por ahí, descendíamos un poco más y analizábamos qué es lo que tenemos, es decir, cuál es nuestra oferta educativa actualmente en las 41 IES que el reporte manifiesta. Entonces empezábamos haciendo un análisis exhaustivo precisamente por ahí para comprender entonces dónde estamos y dónde deberíamos estar en los próximos años. Buscamos una visión complementaria, lo vemos a través de un tercer objetivo en particular. Involucramos un actor clave como lo son nuestros estudiantes. Ellos constituyen un papel relevante en la presentación de los resultados. Tuvieron esa participación a través de diferentes instrumentos que más adelante generaron resultados y que posteriormente vamos a conocer. De igual manera, como ya se mencionaba, la metodología en particular definida para el proyecto, el método COMPAS, que permitió una participación enriquecedora y holística de diferentes actores clave, que ya el maestro Campos más adelante va a compartir los resultados que se obtuvieron a partir del aporte de cada uno de ellos. Entonces, estos 4 objetivos metodológicamente, ¿cómo funcionaron? Inicialmente, en una revisión contextual de todo el acervo bibliográfico que se tiene en torno a educación superior en el país, y eso constituyó principalmente una línea base, es decir, dónde estamos a partir de todo lo que reporta la literatura hasta el momento. ¿Qué hicimos con toda esa revisión de literatura que pudimos consultar? Posteriormente accedimos a los diferentes actores clave en la educación superior. Con ello tuvimos la oportunidad de hacer ese análisis de perspectiva inicialmente a través de la consulta. Una consulta que nos condujo en un tercer momento a una evaluación y la generación de recomendaciones que en su momento vamos a conocer el día de hoy. Bajo esa línea entonces, en particular, ¿qué técnicas fueron como clave, ¿no?, para cumplir esos 3 momentos de la metodología que aplicamos?
esa revisión documental como un punto de partida fundamental, avanzar un poco en la dimensión cuantitativa. Se generó un instrumento también estandarizado en el cual pues agradecemos también el apoyo de las diferentes IES que concedieron pues el aporte, el acceso a sus estudiantes y que nos dieron importantes resultados que más adelante la doctora Carla nos va a compartir. Los grupos focales a través de los diferentes actores, y eso progresivamente nos permitió descender hacia el análisis de esas principales tendencias en el escenario de la educación superior. Podemos ver entonces un trabajo integral, lo cual propició la participación de por lo menos 4 técnicas debidamente articuladas. Bajo esas consideraciones entonces comencemos a analizar un poco el contexto de la educación superior. Y ese contexto de la educación superior partimos precisamente de la identificación de importantes desafíos. Y aquí vale la pena también comentar el aporte que nuestra Casa de Estudios ha hecho por más de 10 años a través del análisis investigativo, a través de diferentes investigaciones que indican desafíos clave como la desconexión entre oferta académica y demanda laboral, desafíos tecnológicos, calidad, accesibilidad. Son algunos de los desafíos que investigadores precisamente de esta Casa de Estudios en más de una década han precisamente ya previamente diagnosticado. Así que es un escenario, ¿no?, que en alguna medida también ha sido bastante diagnosticado y que es importante destacar todo lo que desde la Casa de Estudios se está generando. Obviamente estos desafíos que también han sido identificados, es necesario contrastarlos con otros indicadores a nivel de país. Entonces empezamos con algunos datos porque es precisamente comprender las generalidades de nuestra población para entender qué es lo que sucede en la educación superior, ¿no? Sabemos que los problemas regularmente tienden a ser estructurales y por ello partimos de una caracterización más general de la población salvadoreña. Entonces, de acuerdo al gráfico que podemos mostrar en este momento, en el cual analizamos cómo está distribuida por grupos etarios nuestra población, vemos precisamente el caso de la juventud, nuestros jóvenes como un grupo fuerte, ¿no?, y que es importante analizar porque finalmente hacia ellos en su mayoría es donde estamos enfocando nuestra oferta educativa. En este caso entonces es importante analizar, y el caso que planteaba el director, ¿no?, del Nacional de Educación Superior, cómo trabajamos con esa otra población, ¿no?, que en alguna medida hemos dejado un poco de lado, ¿no? Entonces partimos de las edades para precisamente orientar una oferta educativa hacia los diferentes grupos etarios. El tema de la natalidad también es fuerte, también para analizar la población, cómo organizarla en materia de oferta educativa. Podríamos considerar también de que está, en este caso la población en alguna medida está deteniéndose, ¿no? Si analizamos el índice de personas que están naciendo se está viendo disminuido, ¿no? Y eso es importante también considerarlo porque estos finalmente van a llegar en menor medida a nuestras instituciones de educación superior. Un escenario cercano a la educación superior nos demanda regresar un poco a la educación media y a la educación básica. Y ahí si nos atenemos a este dato, por ejemplo, que 3 de cada 10 estudiantes que culminan la educación básica, que finalmente acceden a una educación media, que son precisamente nuestra materia prima ya en las universidades, ¿no? ¿Cuántos de ellos entonces están quedando en el camino? Entonces es importante analizar este indicador para comprender el por qué tenemos esos datos ya en la educación pues superior. El tema de alfabetización también, a pesar que vemos una reducción, si lo vemos en términos de porcentaje, de 16 a 9.4, aquí quiero hacer la acotación también de que hemos mantenido esa visión tradicional todavía del analfabetismo, ¿no?, vinculándolo a aquella persona que tiene severas limitaciones precisamente para leer y escribir. En la actualidad existe una amplia gama de categorías, precisamente el término analfabeta vinculado a la oportunidad, por ejemplo, de interrelacionarse, uso de tecnologías, entre otros elementos que no han sido objeto de interés en este proyecto. Entonces es importante contextualizar un poco la población salvadoreña para ir poco a poco comprendiendo cómo analizamos la educación universitaria. Para ello entonces vemos un dato relevante de aquella población que tiene algún tipo de precisamente de trabajo que está vinculada a alguna actividad laboral, ¿dónde es que está la mayoría?
la vemos en sectores precisamente no académicos, el caso de los sectores comerciales. ¿Y dónde nos ubicamos nosotros? Podríamos considerar que precisamente nosotros como academia nos encontramos en ese 1.39%, es decir, de que de cada 10 personas ocupadas, uno de ellos está involucrado en la academia, ¿no? Entonces es importante analizar ese indicador precisamente para reorientar, ¿no?, esos datos que en alguna medida nos permitan tomar decisiones informadas. En cuanto también a aquella población que de igual manera es de suma importancia en todo proyecto, aquellos que están desvinculados de una actividad laboral y académica, los tradicionalmente conocidos como que no trabajan y que no estudian, ¿no? Entonces son aquellos que en alguna medida se han desvinculado de esas actividades. Reitera también la tendencia de estudios previos que en alguna medida en particular, pues vemos que en su mayoría, si ubicamos dónde están estas personas, los ubicamos precisamente en sectores todavía considerados rurales, ¿no? Eso también para el término de focalizar nuestra oferta académica, dónde es que están ubicados. Si lo queremos ver en términos de género también, todavía la mujer sigue teniendo porcentajes todavía más altos en comparación al hombre. Entonces ese es un dato importante. Y vinculado a las variables socioeconómicas, la mayoría de ellos se ubica en este primer quintil, donde podríamos considerar de que son aquellos que están en las peores condiciones, ¿no?, de diverso tipo y que lastimosamente no han logrado ocuparse todavía en un escenario laboral y también en un escenario académico. Entonces también ese es un indicador fuerte para poder analizarlo al momento de reestructurar cualquier tipo de iniciativa en cuanto a oferta académica de parte de las IES. Entonces veíamos también la parte formal y tomábamos como uno de los puntos de referencia lo que reporta el IS, por ejemplo, a través de los empleos no de carácter fijo que pues cuentan con todas aquellas garantías laborales, ¿no? Entonces vemos un alza en específico, exceptuando el contexto de pandemia 2020 en específico, vemos un declive ahí, pero un alza progresivamente en los próximos años, es decir, de que a pesar de las condiciones, levemente se ha ido aumentando el número de personas que están logrando insertarse en un espacio laboral de tipo formal, ¿no? Eso es lo que nos indica por lo menos el reporte del IS. ¿Y por qué involucrar esto al final? Gran parte de nuestra población en las universidades no solo se dedican a eso, ¿no?, sino que también son personas que laboran, ¿no? Es importante analizar también de que no todas están dentro de un sector formal, la mayoría de ellos se encuentran en un sector también informal que es difícil, ¿no?, poder medir, ¿no? Y eso también es parte de las limitaciones de los estudios, el poder ubicarlos, ¿no?, con mayor pues pertinencia al respecto. Con ello entonces nos acercamos ya directamente a la educación superior, tomamos como punto de referencia, aquí podríamos decir que estábamos en un contexto muy fuerte de pandemia. ¿Cuál era el tema de matrícula en ese entonces? Una población de 198,000 por ahí más o menos. ¿Qué sucedió en los próximos años? De acuerdo a los registros que este estudio alcanza a reportar, vemos un aumento en los años 2002, 2022, 2023. En ese sentido es importante también considerar las diferentes iniciativas que las universidades han desarrollado mediante programas estructurados para el trabajo de la matrícula, ¿no? Eso ya es un trabajo muy propio que se ha desarrollado. El tema de ingresos también es importante analizar si a una persona que en este caso pueda considerarse que tiene ingresos, realmente le interesa ir a una universidad, es un elemento clave, ¿no? O a una persona que no tiene ingresos, realmente le interesa ir a una universidad, a un instituto de especialidad o un instituto tecnológico, es importante analizarlo también, ¿no? De ambos tipos de poblaciones tenemos en las IES, ¿no? Entonces, esto significa también un detenimiento para analizar nuestra oferta hacia ambos sectores, ¿no? ¿Qué es lo que realmente necesita cada uno de ellos? Con esto en particular, detenemos un poco nuestro centro de interés en la oferta académica. Al cierre de la presentación de estos resultados, nuestra revisión nos indicaba un 41, en este caso un total de 41 instituciones de educación superior distribuidas en los 3 rubros que conocemos. Por un lado, las universidades con un número de 24, luego divididos por los institutos especializados, un total de 14, y los institutos tecnológicos.
De toda esta cantidad de IES en El Salvador, ¿dónde es que está la mayor cantidad de nuestros estudiantes? Y esto coincide con otros estudios que remarcan que el área precisamente central, la zona central del país, está prácticamente formando a toda la población salvadoreña, es decir, toda nuestra oferta está distribuida en su mayoría en el área de San Salvador. Si nuestros estudiantes son 200,000, ¿dónde está la mitad prácticamente de ellos? 109,000 los tenemos en San Salvador. Esto es importante analizar el tema de dónde está nuestra oferta y dónde están nuestros estudiantes, ¿no? Es de suma importancia también por el tema de desplazamiento que implica para un estudiante dirigirse hacia su centro de estudio, también un elemento clave para efectos de la organización de la oferta. En contraposición, ¿dónde es que tenemos menor precisamente matrícula? En el oriente del país, particularmente en el departamento de Morazán. Eso de acuerdo a lo que indica el estudio. En un top 3 de las principales carreras o áreas donde ese estudio remarca que inicialmente se veía la mayor cantidad de oferta de las diferentes IES, lo vemos en el sector comercio, con carreras como administración de empresas, en el área de las ciencias sociales y humanidades, con ciencias jurídicas y algunos doctorados. Entonces, es importante analizar estas carreras a qué están conduciendo, qué es lo que están haciendo estas carreras en función del contexto salvadoreño y qué es lo que nos falta en esa oferta que hasta el momento se está generando, ¿no? Con ello entonces también comentar que parte de los esfuerzos del equipo investigador fue en rastrear de manera bastante fuerte todo lo que las universidades publican, todas las IES, a través de sus diferentes portales. Entonces esto constituye un hallazgo específico de parte de este trabajo. Aquí nuestros investigadores junior también participaron en esto, hicieron un rastreo exhaustivo de no lo que dicen los diferentes reportes, sino lo que en alguna medida cada universidad está indicando a través de sus diferentes portales. Y aquí comentarles que logramos ubicar más de 900 carreras, ¿no?, que se están ofertando de acuerdo a lo que cada universidad está reportando, ¿no? Es un número que puede ser importante para el análisis, puede que sea un número grande, un número pequeño, dependerá de los indicadores con los cuales lo queramos analizar. Entonces, las universidades participantes por ahí, tenemos ubicado precisamente indicadores como el departamento donde están, el título de universidad, las carreras, incluso el mismo pensum que está ofreciendo cada carrera. Eso formó parte del trabajo que hizo el equipo investigador. Entonces, con ello, este mismo tablero para nosotros, este mismo mapeo, o lo podemos llamar incluso hasta observatorio, ¿qué es lo que nos permitió encontrar? Oferta importante en un cuarto en cuestiones relacionadas a ingenierías y tecnología. Por ahí encontramos fuerte precisamente el interés de IES en esta formación, y es algo que muestra un punto de partida clave si queremos vincularnos hacia la necesidad de la tecnología dentro de nuestra oferta académica. Y algo que ya otros estudios que también nosotros pudimos en este caso validar, el caso de las ciencias comerciales siendo un área muy fuerte, y esto lo podemos contrastar con el análisis de nuestra economía, que regularmente es una economía de servicios, ¿no? Entonces tiene sentido también el por qué nuestra oferta también tiene una conexión con la economía propiamente salvadoreña. Y obviamente otras áreas que han sido de corte tradicional, el caso de la salud, por ejemplo, el derecho, entre otras que pudimos ubicar a través de este trabajo. Entonces, eso en líneas generales, y ahora avanzamos un poco en el detenimiento de la variable económica, y para esto, pues el maestro Campos va a ampliar un poco más con el análisis de estos resultados. Me quedaría hasta acá. Muchas gracias, maestro Quintana. Ahora continuaré yo hablando de algunos elementos de la economía de nuestro país y cómo esto encaja dentro del escenario que estamos queriendo construir. En primer lugar, me gustaría dirigir su atención a esta gráfica de aquí. Lo que estamos comparando es el Producto Interno Bruto con los años de escolaridad promedio en los diferentes países, las diferentes economías. Vemos que las economías que tienen mayores grados educativos tienen un Producto Interno Bruto más grande, mientras que aquellas economías que tienen un menor nivel educativo tienen una economía más pequeña. Existe una correlación directa entre ambos elementos. Ya la regué.
Vamos a ver. Ahí está. Entonces, necesitamos un país educado, tendrá un PIB más robusto. Esta es la conclusión que parece obvia, pero que necesitamos que los datos nos digan. Asimismo, vayamos un poco de zoom in a nuestra economía salvadoreña. Sabemos que la economía tiene 3 sectores. Uno primario, vinculado a pesca, ganadería, etcétera. Un sector secundario, a manufactura, construcción, suministro eléctrico, y un terciario que es de servicios. En nuestro caso, en nuestra economía, el sector terciario sigue siendo el más grande. Prácticamente 3/4 de la economía o 2/3 de la economía es el sector terciario. El sector secundario es casi el 30% y el sector primario es nada más un 5%. Es un dato importante a tomar en cuenta porque al final, ¿qué comemos, no? Comemos verdura, comemos leche, comemos carne, pero ¿de dónde sale? ¿Qué pasaría si de repente dejamos de ser capaces de importar estas cosas? ¿Por qué es tan pequeño el sector este y por qué es tan grande este otro? Vamos a considerar para tomar decisiones sobre el tipo de economía que tenemos. Al analizar cuáles son las actividades económicas que más han crecido, vemos que para el 2023 el sector que más creció fue el sector de construcción, seguido por electricidad, seguido por servicios profesionales y técnicos, esparcimiento y turismo, financieros, administración y apoyo, comunicaciones y servicios del gobierno. Nuestro PIB era en ese momento de 34.015 millones, creció más de 2.000 millones en relación al año anterior. Y en general, 17 de las 9 actividades del PIB crecieron, siendo estas las más importantes. Ahora, que hayan crecido más no quiere decir que sean las de mayor tamaño actualmente. Si hacemos la comparación por tamaño, vemos que ahorita la industria manufacturera tiene el 15% de la distribución actualmente, seguida por reparación, automotora y motocicletas con 13%, administración pública y defensa, plan de seguridad social con 8%, actividad financiera con 8%, construcción con 7%, inmobiliaria 6%, agricultura, ganadería, como ya vemos, del 5%, y un montón de actividades que son más pequeñas. Es decir, industria de 15 podría ser más grande, podría haber ahí metido más elementos tecnológicos que todavía no están presentes, así que valdría la pena revisar. Ahora, en base a los datos del seguro, veíamos hace un rato la cantidad de empleados que tiene el seguro, son 962.004. Para el momento que se hizo esa revisión, identificamos el crecimiento en contrataciones en estos clústeres en específico. Particularmente incremento en tecnologías e innovación, en turismo y esparcimiento, en servicios empresariales, construcción e infraestructura, salud y bienestar, y retail y comercio. Son sectores que han ido creciendo en la economía formal y que es muy importante conocerlos para poder tomar decisiones en base a eso. Pero nos fuimos un poquito más allá y dijimos, ¿qué está buscando el empleador? Y para ello pues hicimos una búsqueda a través de una página de empleos, LinkedIn en este caso. ¿Qué tipo de plazas están en demanda actualmente en contratación de Internet? Vimos que principalmente la más grande cantidad de plazas en demanda son servicios de tecnología de la información y consultoría de tecnología de la información como elemento principal, seguido por recursos humanos, servicio al cliente, consultoría y servicios empresariales, ventas al por menor, tecnologías e Internet, venta al por mayor, reclutamiento y luego en menor medida desarrollo de software, fabricación de maquinaria, telecomunicaciones, servicios financieros, alimentos y otras categorías. Pero aquí está el top principal. Ahora, si lo contrastamos no por plaza demandada, sino por ocupación demandada, entendido eso por la especialidad de la persona que se está buscando contratar, vemos que hay similitud en cuanto a que la ocupación más demandada son expertos en tecnologías de la información y comunicación, gente que sepa de gestión, gente que sepa de ventas y manufactura. Sigue siendo el principal elemento demandado. Tecnologías, gestión, manufactura, ventas. Y ya desarrollo y ingeniería también aparecen ahí corriendo detrás, ¿verdad? Pero lo más fuerte sigue siendo esto. Entonces, este es nuestro sector económico. Contrastémoslo con lo que mostraba David hace un rato con la oferta académica que existe actualmente, donde 1/5 de las carreras que existen ahorita a nivel nacional son carreras de carácter tecnológico. La principal demanda laboral es tecnológica. Entonces, hay un match. Podrían haber más carreras tecnológicas más especializadas, como veremos más adelante en la presentación, cuando nos enfrentamos a esa realidad en específico de en qué consisten esas carreras tecnológicas y cómo se pueden diferenciar entre sí para responder a las necesidades de este mercado que nos está exigiendo esas carreras. Ahí vamos a ver lo que dicen los expertos en ese tema. Vamos al macro otra vez.
aquí estamos gasto público en educación. Estos datos es importante porque también condiciona un poquito la cantidad de inversión que se puede hacer en el sector educativo. Vemos que El Salvador, aquí tenemos datos hasta 2022, venía de un promedio de 360, 360, 350, llegó a 453 en 2022. Quedémonos con ese dato ahorita, es decir, ha habido un aumento un poquito de la inversión en educación. Sé que ha disminuido un poquito, pero vamos en una ruta positiva a ese respecto. Sin embargo, todavía nos gana Costa Rica. Sin embargo, para ese momento estábamos arriba de América Latina y el Caribe en esa inversión histórica que se hizo en ese momento en la cosa educativa. Importante, podría ser más grande, las economías con PIB más fuertes y con niveles educativos más fuertes tienen una inversión en el PIB mucho más, una inversión en educación, perdón, mucho más grande. Si comparamos nuestro PIB con nuestros vecinos, vemos que nosotros estamos en cuarto lugar con $9.72 por hora trabajada de nuestro PIB. En cuarto lugar, pues estamos más o menos en la misma liga de Guatemala, pero todavía estamos bien lejos de Costa Rica, que tiene 25, y Panamá, que tiene 44. Es un dato que también hay que tomar en cuenta para poder anticipar el tipo de inversión que se puede hacer en educación a futuro. En cuanto a la inscripción en educación terciaria, este es un dato educativo que también es relevante, podemos ver que El Salvador está todavía por debajo de América Latina y el Caribe y todavía más por debajo de los miembros de la OCDE. Es decir, tenemos todavía una ventana importante de oportunidad sobre la cantidad de personas que pueden entrar a educación superior, que como veíamos también en los indicadores de contexto social que ya mostraba David, está condicionado también a barreras no solamente de carácter económico, sino también de accesibilidad. Como presentará la doctora Martínez en unos momentos, uno de los desafíos también tiene que ver con el desplazamiento y la accesibilidad tecnológica que tiene un estudiante para poder recibir clases, porque no solamente es tener la posibilidad económica, sino también las facilidades para meterme en educación superior y que me interese principalmente. Pero bueno, esto es un panorama muy general de la economía nuestra que nos lleva a contextualizar un poquito más lo que viene. La siguiente parte del estudio que vamos a presentar es la percepción de la comunidad universitaria general a nivel nacional acerca de los diferentes indicadores de desarrollo, tanto de currículo como de oferta académica, pero la doctora Martínez profundizará más en ese aspecto. Gracias. Bien, buenos días a todos. Gracias por su presencia. En esta oportunidad vamos a conocer un actor muy importante que es la opinión de los estudiantes. Para ello hemos identificado esas fortalezas y esos enfoques percibidos por parte de nuestros estudiantes. En estos gráficos vemos las características de esta población de participantes, donde un 47% es del género masculino y el 52% para el género femenino. El estado en el cual ellos se encuentran, el estado laboral en el que se encuentran, pues actualmente el 49% solamente estudia y tenemos también un 47% de estudiantes que trabaja y también estudia. El tipo de trabajo que desempeña, el 72% vemos que es empleado y el resto está en negocio propio o también por cuenta propia, que es empleo informal. Para esto se tuvo una población de 1.260, que fue la muestra en las diferentes IES a nivel nacional. También nuestros estudiantes nos manifestaron pues que si el trabajo que desempeñan está relacionado o no con la carrera que estudia. Vemos que el 53% está relacionado con la carrera y el 47% no. De tal manera que también nuestros participantes, un 47% estudia de una forma presencial, el 39% es semipresencial y virtual con un 14%. Nuestra casa de estudios ofrece sus planes y sus carreras en modalidad semipresencial, así que damos también esta oportunidad a estos estudiantes para que puedan tener esa flexibilidad en la modalidad de estudio. Otro de los factores que también influyó en la elección de la carrera que ellos inscriben,
vemos como un 60%, un poco más de un 60% ha seleccionado esta carrera por un interés genuino, un interés personal y también por una pasión hacia esa carrera. Y esto en definitiva es muy bueno porque el estudiante puede tener mayor éxito y con un índice mayor de egreso en cada una de las carreras. También un 21.2% nos indica que seleccionó esa carrera porque considera que es un buen potencial para obtener un empleo cuando egrese. Y el resto pues dice que ha seleccionado esa carrera por influencia y expectativas también que tienen sus familiares. También otra de las características que pudimos identificar, que el estudiante nos manifestara cuál es la percepción que tiene acerca de su plan de estudio, del plan de estudio en el que está inscrito actualmente. Vemos como más del 60% opina que está bastante actualizado y completamente actualizado, y el resto nos menciona que algo, poco o nada actualizado. Los planes de estudio, que si ellos consideran que su plan de estudio responde a la realidad actual de nuestro país. Vemos cómo también más del 60% opina o percibe que responde en bastante o en completamente a la realidad nacional o a la realidad actual de nuestro país, mientras que el resto opina que algo, poco o nada responde a la realidad actual. Cabe mencionar pues que este 40%, ¿verdad?, es un reto para nosotros como instituciones de educación superior para hacer llegar nuestra currícula, actualizar nuestra currícula a la realidad de nuestro país. Vemos cómo perciben los estudiantes en qué área del plan de estudios debe o debería reforzar las instituciones de educación superior. Vean cómo es congruente esta opinión, esta percepción de los estudiantes con todo lo que hemos venido discutiendo en la presentación anterior, y este énfasis del 56.7% que los estudiantes mencionan que las habilidades tecnológicas debería reforzarse esta área, debería reforzarse un poco más en la planificación de nuestro diseño curricular. Vean cómo el emprendimiento también e innovación es un aspecto que ellos valoran, que en el plan de estudio debe fortalecerse. Así como también la diversidad e inclusión, hablábamos de los temas éticos también, y la sostenibilidad y el cambio climático con un 6.1%. Se observa también que esta demanda estudiantil se enfoca en que el uso de las herramientas digitales, la programación, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes son temas en los cuales se debe fortalecer en cada uno de los currículos o de los planes de estudio. En general, ellos colocan una nota de 7.73 para el plan de estudios que actualmente cursan. Si bien es cierto, es una nota que podríamos decir hemos aprobado, pero aún hay una brecha, aún que nos hacen ese reto grande para mejorar esa nota promedio que los estudiantes califican a nuestros planes de estudio. Quiero presentarles también la escala de autopercepción de competencias. Estas fueron las competencias presentadas en el instrumento a los estudiantes de las diferentes instituciones de educación superior a nivel nacional, donde se abordaron estas temáticas. Lo que son las habilidades cognitivas, pensamiento crítico, la aplicación de conocimientos, habilidades, la ética, los valores, competencias digitales y tecnológicas. Vean que también
existen y colocamos las competencias asociadas, las habilidades interpersonales, la internacionalización es un tema también muy importante que se valora también en este instrumento, y la formación académica fundamental. Y estas son las competencias asociadas que están agrupadas en estas temáticas. En definitiva, el baremo de medición de percepción de las competencias en el diseño curricular se han medido con los siguientes puntajes. Alta ponderación a aquellos que han obtenido resultados mayor o igual que 4, una percepción media a aquellos que se encuentran en el rango entre menor o igual a 3.9 y mayor o igual a 3.5. Y aquellos competencias que se han considerado de una percepción baja por parte de los estudiantes son aquellos resultados con notas menor o igual a 3.5. Y vemos aquí un resumen de las competencias mejor valoradas por parte de los estudiantes. Vean cómo ellos valoran en gran medida el desarrollo de las habilidades prácticas. Esto nos motiva a que las instituciones de educación superior y aquellos que nuestro currículo está diseñado con enfoque por competencias, apostarle más a la parte práctica. Si bien es cierto, la adquisición de conocimientos teóricos también es una parte muy valorada, pero ellos valoran en gran medida también lo que es la habilidad práctica, y tiene sentido con el diseño curricular con un enfoque por competencias. Algo grandioso es que ellos también le apuestan bastante a lo que es la formación en valores y ética profesional. Y es que las últimas generaciones, como la generación Z, también valora en gran medida estos aspectos de formación en valores y la ética profesional. Y por último, pero no menos importante, vean cómo ellos también dan la importancia a lo que es la vinculación en el sector empresarial. Y esto como IES, bueno, lo hemos venido viendo por siempre, que es importante la vinculación de la institución de educación superior con el sector empresarial, ya que nosotros estamos formando a esos futuros empresarios, a esos futuros empleadores también, o en alguna medida que ellos formarán parte de estas empresas. En un nivel medio de satisfacción, los estudiantes nos dicen que el trabajo en equipo también es una de las competencias que ellos valoran, así como también la toma de decisiones, la identificación de problemas y las habilidades interpersonales. Veamos cómo estas habilidades blandas también son de gran relevancia en el contexto de formación del futuro profesional. Y aquellas competencias con áreas de mejora, vean el trabajo en contextos internacionales, lo que es la organización y la planificación del tiempo, es la gestión del tiempo mismo, la preservación del medio ambiente y la actualización permanente. En estas áreas de oportunidad de mejora, también ellos identifican el uso de las TIC, el análisis de síntesis, así como también la investigación y la creatividad. ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien es cierto, ellos manifiestan que hay una gran necesidad en esa formación en tecnologías y en las herramientas digitales, y que ellos perciben de que todavía en las IES no se está fortaleciendo mucho esta área. Así que nos dicen, bueno, esto es lo que deberían fortalecer en los planes de estudio también. Esta percepción de los estudiantes, cuando ellos consideran que las IES le están dando mayor relevancia en sus planes de estudio a estos aspectos. Ellos dicen que las IES fortalecen o califican mejor estas dimensiones. Que las IES nos enfocamos en la calidad docente, dicen los estudiantes, y qué bueno que ellos lo perciben, porque sí, en gran medida,
las instituciones de educación superior deben apostarle a la formación de su planta docente, como ya se mencionaba anteriormente, que el maestro, el profesor, no debe solo dar o impartir lo que conoce, sino que debe estar aprendiendo mucho más el profesor para enseñar también y transmitir ese conocimiento a los estudiantes. Las habilidades digitales también, el estudiante percibe que la institución de educación superior le está dando énfasis a esas habilidades digitales, pero que aún hay más por hacer. La actualización de los planes de estudios, los alumnos lo perciben, que hay una actualización frecuente, y la formación en valores éticos. También consideran que las IES prestan una importancia media a estos temas, como lo son la sostenibilidad, el fomento en la investigación, el emprendimiento, la vinculación, la internacionalización y también el fomento al Estado del Derecho. En estas áreas, dicen los estudiantes, que las IES no estamos prestando mucha importancia, como lo es la ampliación del acceso a grupos vulnerables, la promoción de la cultura y la diversidad. Según el estudiante, poco estamos aplicando en nuestros planes de estudio estas temáticas. El ranking de prioridades en las que las IES deberían enfocarse, según los estudiantes, ellos nos recomiendan, nos sugieren que debemos enfocarnos en lo que es la investigación tecnológica y el emprendimiento. Bastante acertados la opinión de los estudiantes. El desarrollo económico y productivo, bueno, también hacen ese llamado. La salud y bienestar social, el medio ambiente, vean que es uno de los puntos también en los cuales ellos dicen que debemos apostarle y fortalecer en nuestros planes de estudio. La educación y la formación de capital humano, derechos humanos, fortalecimiento institucional, y también no dejan de lado lo que es la cultura, la identidad y el patrimonio. Estas son las sugerencias que los estudiantes nos dicen, ¿verdad?, en la cual deberíamos enfocarnos como IES en nuestros planes de estudio. Bien, para que nos hable acerca de los resultados de la consulta a los diferentes sectores, vamos a dejar al maestro Campos, quien a continuación nos presentará los resultados. Muchas gracias, doctora Martínez. Habrán notado, antes de pasar a esta parte, en los datos que acaba de presentar la doctora, que por una parte los estudiantes decían, hay oportunidad de mejora en la cosa de TIC. La TIC aparecía como competencia baja, pero por otro lado apareció en el ranking de cosas a las que se les presta interés en alto. Entonces, ¿cómo está ese contraste ahí? La interpretación a la que llevábamos nosotros era que el docente en el nivel de interacción el estudiante en el nivel de interacción con el docente se encuentra con una limitada aplicación de la tecnología, pero esto es diferente a la percepción que se tiene acerca del esfuerzo que la universidad hace en relación a la aplicación tecnológica. Entonces, ahí se percibe de dos maneras, ¿vea? Lo que se percibe en la interacción directa del estudiante y lo que alcanza a ver en el contexto de la universidad. Solo quería aclarar ese pedacito antes de continuar con esta parte. Como el último componente de la investigación, hicimos una consulta cualitativa a través de grupos focales y entrevistas semiestructuradas con diferentes sectores de la comunidad. Para efecto, lo hemos dividido en 5 grandes grupos: sector productivo, sector innovación, sector educación gobierno, sector gobierno otras instancias y docentes y funcionarios de educación superior. Aquí nos hemos agrupado estos 5 en 3 bloques de acuerdo a la similitud en sus diferentes opiniones. De nada será sorprendente que las opiniones que más se parecen son las del sector innovación y del sector productivo, que son los que vamos a ver a continuación, los resultados en general de lo que piensan acerca de qué necesita actualmente frente al futuro de la educación superior en El Salvador. En primer lugar, se habla de adaptación tecnológica y transformación digital. Decía, necesitamos que los profesionales que vienen estén preparados para lo que se está hablando ahorita. Necesitamos que hablen de inteligencia artificial, necesitamos que hablen de biotecnología, necesitamos que hablen de XY
cosa. Y mencionaban en específico criptomonedas y otros elementos de adaptación tecnológica. Elemento importante. También dice fortalecimiento de habilidades blandas y técnicas. Y recuerdo que esto salió en varias entrevistas, salió en varios grupos focales y la percepción siempre era la misma. Y decía la persona, yo no puedo, a mí de nada me sirve que me venga el súper tecnológico que viene aquí, que tiene 8 certificaciones y sabe inteligencia artificial y sabe esto, pero no me sabe trabajar en equipo, pero no se puede vincular a la empresa, no puede transmitir lo que sabe a sus compañeros. Entonces, ese profesional, por más bueno que sea, está aislado. Entonces, si bien hablamos de transformación digital, también debe ir de la mano con habilidades blandas. No se puede separar la formación unos con otros de acuerdo a este sector. También decía, hace falta calidad educativa e infraestructura. Y decía, yo necesito saber que esta persona que voy a contratar viene de formarse en un ambiente donde tuvo un laboratorio donde tocó el aparato que yo necesito que toque en el lugar de trabajo. Entonces debe haber cierta relación entre las competencias que gana el estudiante a través de la infraestructura a la que tiene acceso con lo que se está demandando en este sector también. Se habla de reformulación de la oferta académica para que pegue con las necesidades del sector productivo, por supuesto. Y decía alguien, necesitamos sentarnos. Y decía, le preguntábamos, ¿cree usted que hay un divorcio entre empresa y entre educación superior? Y decía, divorcio si ni siquiera nos casamos nunca. Entonces, si nunca estuvimos casados, entonces ¿cómo puede esperar que hable de divorcio? Apenas lo conozco y de lejos y de vista. Entonces, reformular la oferta académica para que esté más vinculada con eso. También se habla de sostenibilidad de los proyectos, que habría interés en que se han visto varios proyectos interesantes en universidades, pero que mueren. Entonces, que esos proyectos vivan, ¿verdad? Que se le dé seguimiento. También se habla de desafíos de inclusión y equidad. Se habla de que gustaría más ver más mujeres en el área tecnológica, porque me acuerdo que esto era el principal elemento de aquí, era lo de las mujeres. Más mujeres estudiando carreras tecnológicas y carreras STEM. Un desafío importante, se habló de propiedad intelectual y de innovación, que el profesional debería conocer estos temas y también las universidades deberían potenciar el tema de la propiedad intelectual, que cuando venga una spin-off de una universidad tenga las capacidades para poder registrar las patentes que se generen en los procesos de investigación y otros elementos, así también que las innovaciones también puedan patentarse. Por supuesto, y ustedes van a ver que aparece también en todos los grupos focales el elemento de la triple hélice. Debe haber, por fuerza, articulación intersectorial. Universidad, empresa, gobierno. Si no, no puede haber nada de esto. En resumen, estos decían, estas son las necesidades actuales que tenemos frente a la educación superior. ¿Cuáles son los desafíos que tiene esta educación superior? Bueno, tómele foto si quiere. Ahí vi que... Vale, gracias. El otro grupo es el sector gobierno, académico, de formación y docentes. Aquí entrevistamos a participantes docentes, a participantes del sector gobierno con la temática educativa y sector formación también adscrito a entidades públicas. Y decía, hace falta profesionalizar la planta docente. Generación de conocimientos especializados no solamente en dar clases, sino también en la disciplina que imparte. Había una crítica de que la innovación es superficial y hace falta una reconversión profunda. Y decía alguien dentro de las entrevistas, yo veo una carrera que se llama Ingeniería Informática con énfasis en inteligencia artificial. ¿Qué es eso? ¿Es un nombre elegante? ¿Es un nuevo apellido que le han puesto a la carrera? ¿O realmente tiene una transformación estructural dentro de su diseño instruccional donde realmente ha insertado el componente de inteligencia artificial? ¿O solamente es una materia o un par de materias al final donde aprendió a usar ChatGPT o a codificar usando la herramienta? No necesitamos que aprendan a usar la herramienta, decía otro, necesitamos que ellos aprendan a hacer esas herramientas. ¿Es realmente la oferta académica responde a eso o hace falta realmente esta reconversión? Este desafío salía en estos grupos focales. También se habla de desarticulación entre niveles educativos, ya lo veíamos también con las estadísticas. Decía alguien dentro de estos grupos,
yo estoy listo, estoy preparado para enseñar cálculo al estudiante cuando llega a la universidad. Y primera clase vamos a abrir con la ecuación complicada y el estudiante llega de bachillerato y dice, perdón, yo he visto la suma, así que enséñeme a restar. Entonces hay una desarticulación ahí y si bien las universidades, varios docentes reconocieron que existen esfuerzos por nivelar al estudiante para que esté al nivel de la universidad, estos desafíos todavía persisten. También se menciona una crisis de vocación científica y baja matrícula en carreras STEM y condiciones socioeconómicas adversas que limitan la capacidad de los estudiantes de matricularse en las universidades. También se hablaba aquí de los problemas de accesibilidad que tiene, por ejemplo, la Universidad de El Salvador en relación a los cupos y el perfil que el estudiante debe tener para poder matricularse en esa universidad. Mencionaban también saturación de oferta académica y falta de diferenciación, y esto lo podíamos ver también en el gráfico de Power BI que construimos, la herramienta de consulta, donde veíamos que todas las universidades tienen ingeniería de sistemas, todas las universidades tienen licenciatura en ciencias jurídicas, la mayoría de universidades tiene licenciatura en administración de empresas. ¿Cuál es esa diferenciación? ¿Qué nos hace particulares a una carrera en relación a la otra? Más allá del nombre y de los elementos de profundidad que ya veíamos en el otro grupo focal. Entonces, hace falta diferenciarse entre carreras y ofrecer carreras que no estén presentes en el mercado y que respondan a las necesidades que tiene el país. Se habla también de brechas entre competencias formadas y requeridas para el mercado laboral. También lo veíamos en las estadísticas. Falta de articulación entre actores clave. O sea, no hemos llegado a la triple ni a la quíntuple hélice que se mencionaba anteriormente. Y necesidad de flexibilización curricular. En este componente se mencionaba mucho la necesidad imperativa de carreras que sean más cortas, por una parte, y varias personas hacían énfasis en necesidad de certificaciones. Que yo fuera capaz de estudiar, digamos, Excel, y que yo certificara en Excel la universidad y que ya esa certificación de la universidad me sirviera como certificación laboral para ir a trabajar. Entonces, se veía desde la óptica de hacer que las carreras de 5 años tuviesen una especie de salidas laterales y también hacer carreras más cortas y también hacer certificaciones específicas a competencias específicas. Que yo fuese capaz, por ejemplo, de tomar una materia y que esa materia, al graduarme yo de la materia, salir certificado de esa materia. Por ejemplo, recursos humanos, administración de recursos humanos, yo tuviera esa certificación por cursar esa materia. Son ideas que surgían en relación en estos grupos focales. El sector gobierno hablaba de brechas actuales en la educación superior. Ellos mencionaban brecha en calidad educativa y falta de equidad. Mencionaban que hace falta todavía más mujeres y grupos vulnerables en educación superior. También se habla de que existe todavía una brecha digital y alfabetización tecnológica. Todavía no se puede hablar no solamente de alfabetización, como mencionaba David hace un rato, sino también de alfabetización tecnológica. El estudiante debe saber utilizar tecnología, el docente también debe saber utilizar tecnología. Y decía alguien, la universidad podrá tener todas las herramientas. Esta universidad impartirá por una plataforma, esta universidad impartirá por otra plataforma, esta universidad imparte por otra plataforma, decía. Pero a la práctica, la universidad es una cosa, el docente, ¿qué clase de clase imparte? Valga la redundancia. ¿Será que es una clase que aprovecha el recurso digital? ¿O será una clase que solamente es el mismo formato, pero a través de otro medio? Entonces, persisten esos desafíos de brecha digital y alfabetización tecnológica también, no solamente estudiantes, sino también docentes. Déficit en el fomento de la investigación y la innovación. Hace falta impulsar más, no solamente a nivel de lo que las universidades ya hacen, sino también desde el sector gobierno se podría impulsar más, decían ellos. Abordar la deserción estudiantil, que sigue siendo importante como desafío. Hablaban también, salió en algunas entrevistas, de la brecha de función social de la universidad. ¿A qué problemas de la sociedad responde la universidad? ¿A qué sectores se deben las universidades y cómo abordan ese deberse a los sectores sociales las universidades? Existe todavía, dicen algunos grupos del sector gobierno, que hay una brecha en cuanto a lo que la universidad debería estar haciendo para la sociedad. Hace falta, por supuesto, actualización curricular, opinan. Hace falta más relación entre educación superior y mercado laboral. Nuevamente aparece el componente de la desconexión.
Necesidad de colaboración interinstitucional, es decir, hace falta la triple hélice. Se habla mucho de la triple hélice, pero nunca alcanzamos a llegar a la triple hélice. Y si alcanzamos a llegar, tal vez nos corta la mano, porque es una hélice. Atracción y retención de talento especializado, se mencionaba aquí también. Y innovación, por supuesto, que hace falta más promover la innovación en los grupos, bueno, en educación en general y en el país. Innovación, innovación, innovación. Todo el mundo dijo mucho innovación. Bien, tenemos diferentes insumos. Al principio hablamos del contexto de la educación superior, la economía vinculada a la educación superior, lo que opinan los estudiantes respecto a las competencias que desarrollan sus planes de estudio y lo que opinan los diferentes sectores. Todo esto lo articulamos y volvimos al esquema que planteaba David al principio de la presentación. Teníamos 4 escenarios posibles: un escenario muy bueno, un escenario muy malo y 2 escenarios intermedios. ¿A cuál queremos llegar? El escenario muy bueno es un escenario con educación moderna, prácticas profesionales, alta empleabilidad, fuerte impacto económico. Ese es el muy bueno. Luego está el medio bueno, que son buenas intenciones de articulación con sociedad y empresas, pero con dificultades económicas. Luego está también el otro medio bueno, que es más cobertura, pero poca conexión con el mercado laboral y oportunidades desaprovechadas. Y finalmente está el malo malo, que es alta deserción, migración juvenil, educación de baja calidad y aumento de desigualdades. Que me atrevería a decir que para ese rumbo íbamos hace mucho tiempo en El Salvador, pero que poco a poco vamos migrando a otro escenario diferente. Entonces, ¿a cuál de los 4 hemos llegado en base a la información recolectada y al análisis que se hizo por a través de la metodología implementada? Para llegar a la respuesta que les vamos a compartir, quiero que hagamos una recapitulación de los datos que hemos analizado. Hemos visto cuál es la pertinencia de las carreras, hemos visto las competencias y cómo se vinculan con el mercado laboral, hemos visto la vinculación universidad-empresa de cara a, según lo que dicen los actores, hemos visto cuáles son los ejes estratégicos que debería seguir la acción universitaria. Hemos visto también desconexión entre oferta académica y necesidades productivas. Eso lo hemos identificado. También limitada inversión en investigación, internacionalización y formación docente continua. También hemos identificado desafíos de desequilibrio territorial y socioeconómico, así también como interés por modelos de educación flexibles y contextualizados. Todo eso es lo que hemos captado de las diferentes fuentes. Por otra parte, también hemos visto cuál es el estado de la inversión en el PIB, cuál es el estado actual de las carreras tradicionales que están sobre representadas y que hay rezago en carreras como energías limpias, IA y otras. Así también falta de integración en enfoques interdisciplinarios, que también es importante, e impacto de fenómenos como el bono demográfico y la disminución y la migración del talento, perdón. Todos esos insumos nos han llevado a, de acuerdo con el método, tomar la decisión. Bueno, hemos resumido eso en 4 elementos: persistencia de bajo financiamiento, dinamismo creciente en vinculación universidad-sociedad, estrategias de innovación educativa de bajo costo y alto impacto, y esfuerzo de articulación con prioridades nacionales e internacionales. Todo esto, resumido lo anterior, nos ha llevado a decidir que el escenario más posible, de acuerdo a la situación actual, digo actual, de la educación superior, es el escenario de baja inversión, alta vinculación, el llamado, le hemos puesto resiliencia colaborativa. Salimos adelante colaborando. Esto no quiere decir que a ese futuro vamos a llegar. Esto quiere decir que tenemos que hacer el ejercicio que hizo el doctor Extraño y analizar qué decisiones podemos tomar para irnos al futuro más alto. Este es el futuro medio, pero podemos ir al futuro más alto. Para llegar a ese futuro más alto y para enfrentar a este escenario medio al que vamos a llegar, hemos construido ciertas recomendaciones de acuerdo a la metodología implementada llamada metodología Compass. Estas recomendaciones tienen el propósito precisamente de evadir ese futuro medio o enfrentarlo de mejor manera y construir hacia el futuro positivo. Primera bloque: modernizar y diversificar la oferta académica. Actualizar planes de estudio. Eso es permanente y eso es una cosa que ya se hace. Plan de estudio con base en demandas del mercado, incorporando disciplinas como inteligencia artificial, ciberseguridad, etc. También fomentar carreras cortas y técnicas de alta empleabilidad. También integrar certificaciones especializadas y agnósticas. Esto agnóstico, me preguntaban, ¿y qué onda con lo agnóstico? ¿Y qué acaso estamos, y qué estamos con Walter Mercado o qué?
No, o sea, se tiene que ver con que no respondan a un dogma en específico, ¿verdad? Sino que sea profesional, que sea objetivo. Como Google, Microsoft, Cisco, CompTIA, como parte del currículo en áreas tecnológicas. Y también promover la flexibilización curricular, eliminando rigideces como exigencias tradicionales de tesis y meter otro tipo ¿cómo se llama?, de formaciones, de certificaciones para graduación que el estudiante pueda responder y que lo vinculen más con el sector empresarial. La otra gran recomendación es reforzar las habilidades blandas y competencias transversales. Yo particularmente creo mucho en que si no hay habilidad blanda, no hay nada. El estudiante se convierte en una máquina y no queremos ser máquinas, queremos formar héroes, queremos formar gente que enfrente la realidad de una manera integral y que puede enfocarse laboralmente y también social y afectivamente. Aquí vemos priorizar desarrollo de habilidades socioemocionales como las que ya conocemos, comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento crítico, resiliencia, impulsar educación ciudadana y también fomentar un modelo formativo integral formado en la persona. No solo en el conocimiento técnico, sino formar profesionales empáticos, colaborativos y comprometidos en el entorno. Sin esto, no vamos a llegar a ningún lado, por más tecnológicos que seamos. Tercera, impulsar transformación digital de las instituciones. Asegurar una infraestructura tecnológica adecuada. Aquí es importante romper el paradigma, los grupos focales lo mencionaban bastante, de que las carreras tecnológicas son las únicas que deberían usar tecnología. No, la tecnología es para todas las carreras. Y toda carrera debería tener su propio elemento tecnológico que debería estarse potenciando en su carrera, ¿no? Romper ese paradigma y a lo que quiere llegar esta recomendación. También capacitar continuamente el personal docente y administrativo en competencias digitales, metodologías activas y recursos emergentes, que sabemos que es un esfuerzo que ya se hace, pero que la tecnología no se detiene, la tecnología sigue y de repente ayer no había ChatGPT, hoy sí hay ChatGPT y mañana va a haber otro, ¿verdad? Si comparamos, veía una comparación entre ChatGPT y Grok. Grok ya tiene otros elementos que no tiene ChatGPT, que es mucho más peligroso, diría yo, en cuanto al tipo de información que puede llegar a interpretar. Es más libre. Bueno, ahí me metería en otro pleito. Y promover la adopción de tecnologías emergentes en los procesos de enseñanza, evaluación y acreditación. Tecnologías emergentes nunca se detienen, siempre siguen emergiendo. Es como hace un par de meses presentaba yo una investigación sobre Minecraft. En Minecraft hay una parte donde en la noche aparecen zombies y no se detienen los zombies y siempre siguen apareciendo. Igual aquí, las tecnologías emergentes van a seguir apareciendo y van a seguir apareciendo y van a seguir apareciendo y por lo tanto vamos a tener que seguir formando y seguir formando y seguir formando. Y lo bueno es que hay trabajo para la universidad de aquí hasta mucho tiempo porque siempre vamos a estar formando. Pero esto va a implicar estar siempre actualizados en esas tecnologías emergentes. Importante. De ahí fortalecer la investigación, innovación y emprendimiento, por supuesto. Hablamos de incentivar formación de investigadores a través de becas, etcétera. Crear y fortalecer ecosistemas universitarios de innovación, incluyendo spin-off e incubadoras. Hace falta la cosa empresarial en la universidad vinculada al sector innovación. Y desarrollar capacidades de transferencia tecnológica y propiedad intelectual dentro de las universidades articuladas con el sector productivo. Hace falta que sepamos de propiedad intelectual. Y no solo los investigadores, también los docentes, también los estudiantes deberían formarse en propiedad intelectual. Para que todo el mundo vaya a despertar al pobre señor de la oficina de patentes, vea que venga de repente el montón de patentes y diga, uy, tengo que hacer algo. Y potenciar el enfoque STEAM. No solo el STEM, el STEAM. Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, con énfasis en inclusión de mujeres y sectores subrepresentados. Importantes. Luego, promover alianzas intersectoriales y sinergias interinstitucionales. Colaboración entre gobiernos, sector productivo, academia, cooperación internacional y sociedad civil. El sueño, ¿verdad? Eso es el dibujito de la atalaya. Usted abre y ve a la gente ahí acariciando el tigre, ahí a la par de la montaña, con la ribera y el sol. A eso queremos llegar.
Pero ¿qué tan lejos estamos? O sea, hay que sentarse y hablar, ¿no? Establecer una mesa nacional de prospectiva y formación profesional y desarrollar planes institucionales de becas, pasantías y movilidad académica, que ya hay, pero se puede siempre seguir potenciando. Finalmente, bueno, falta. Impulsar programas de doble titulación, intercambio académico y reconocimiento de títulos internacionales, que ya se hace, pero podría hacerse más. Finalmente, hoy sí, aumentar la inversión y sostenibilidad financiera, hacer un modelo de financiamiento integral que incluya subsidios, cooperación, inversión privada y generación propia de recursos, estimular fuentes alternativas de ingreso universitario como consultorías, educación continua y spin-off, es decir, que haya negocio que sea particular a las universidades, que tengan la oportunidad de acceder, y promover recursos financieros que se orienten a la mejora de la calidad docente. Importante hacer esa promoción para que el docente esté calificado para poder dar clase de manera integral, porque solamente un docente calificado va a poder formar a un estudiante calificado. La calificación no sale del aire, la calificación debe ser del docente al estudiante en un entorno colaborativo. Hoy sí, este es el último. Revalorizar la función social de la universidad. Recuperar el rol transformador de la universidad como agente de cambio social. Si va a cambiar algo, debe ser porque la universidad identificó a través de su investigación que debe ser cambiado y a través de su currículo formó al estudiante, al futuro profesional que va a ser capaz de cambiarlo. Y fomentar los programas de proyección social basados en evidencia, con diálogos en comunidades, orientados a generar soluciones locales sostenibles. La proyección social sigue siendo una función de la universidad importante y no se puede dejar de lado. Y promover en los estudiantes una conciencia crítica y ética orientada con el compromiso del país, desarrollo humano y justicia social, porque solamente con profesionales con conciencia crítica y éticos podremos formar un país crítico y ético que responda a las necesidades del entorno, tal cual como va nuestro barco hacia el escenario al que nos dirigimos de acuerdo con la investigación. El futuro no es uno, el futuro es el que queramos elegir, pero elegir un futuro implica trabajar hacia ese futuro. Con este mensaje los dejamos. Agradezco mucho al equipo de investigación, sin ellos no sería posible haber hecho este proyecto y quedamos atentos a cualquier pregunta o comentario que pudiera haber. Muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos la participación de los investigadores responsables de este importante trabajo, quienes han mostrado pues los resultados de esta investigación, al maestro Saúl Enrique Campos, al maestro David Alberto Quintana y a la doctora Carla Martínez de Ardón. Damos así por finalizado esta presentación de las investigaciones. Avisamos también que la presentación se compartirá con todos los representantes de las universidades que fueron invitadas. Se les hará llegar a sus correos. La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, la Dirección de Investigación, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y su Dirección Nacional de Educación Superior agradecen la asistencia a este evento. Gracias también a todas las personas que nos acompañaron a través de la transmisión en vivo por medio de los canales oficiales de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Gracias a todas las universidades, sus representantes que nos acompañaron. Gracias a todos. Así finalizamos esta importante presentación. Les notificamos también que se ha preparado un refrigerio para ustedes. Acá les van a